Hola chichis, ahora tenemos ya la luna nueva en Escorpio que se da el 13 de noviembre muy temprano, es decir que en realidad la luna nueva se va a sentir especialmente desde la noche del domingo al lunes y toda esta mañana del lunes, ¿no? Pero bueno, ya sabéis que de todas formas las lunaciones no son cosa de un día, ¿no? Esta lunación es bastante particular, yo diría que es una de las más importantes del año, es una lunación que sintetiza de alguna manera un proceso interior que llevamos desarrollando ya durante 2 años, desde finales del 2021. Es una lunación que nos muestra de una forma bastante reveladora, podríamos decir, alguna realidad interna que tal vez habíamos negado mirar o que nos había incomodado mirar, y de repente es posible que estemos tomando una distancia emocional de ciertos procesos internos de los últimos 2 años para reconocer su realidad, para reconocer su envergadura, ¿no? A veces sucede que normalizamos tanto las cosas que vamos viviendo o las cosas que vamos sintiendo que de vez en cuando nos viene muy bien tomar una distancia para poder verlo un poco desde fuera y verlo en toda su realidad, en toda su envergadura, ver todo el camino que hemos recorrido estos 2 últimos años también, ¿no? Claro, una luna nueva siempre nos conecta de alguna manera con las emociones, pero es que una luna nueva en Escorpio y además con los aspectos que está dibujando este novilunio es especialmente insistente en que miremos con una gran honestidad eso que abunda en nuestro interior. Es curioso porque yo estaba viendo las alineaciones de este novilunio y estaba pensando en una erupción de un volcán, ¿no? Y justamente el día anterior, la noche anterior a esta lunación, tenemos a ese volcán de Islandia, ¿no? Preparándose para entrar en erupción de un momento a otro, ¿no? Esa es una metáfora muy buena para entender lo que está sucediendo ahora mismo a nivel emocional en algún área de nuestra vida. Observad dónde os cae ese grado 20 de Escorpio, porque ahí es donde tiene lugar la luna nueva y es la casa de vuestra carta astral en la que se estaría gestando, digamos, alguna visión esclarecedora que os lleva también pues, a tomar conciencia, ¿no? De lo que está sucediendo a nivel emocional y demás, ¿no? También, claro, cualquier luna nueva inaugura un proceso de 6 meses, como siempre decimos, ¿no? Que es el proceso natural que lleva a la luna llegar a ganar luz completamente en su propio signo, ¿no? En el signo de esa, es decir, primero tenemos un novilunio en un signo y luego 6 meses después es la luna llena en ese mismo signo y podemos observar un poco los resultados, ¿no? Entonces, ahora mismo estamos sembrando en nuestra casa Escorpio un proceso de 6 meses que estaremos desarrollando, estaremos transitando este proceso de forma más o menos continuada, no lineal, pero sí de una forma más o menos continuada durante 6 meses, ¿no? Entonces, esto es muy interesante también tenerlo en cuenta, especialmente en esta ocasión, porque la intensidad de las emociones que están entrando en erupción, que están llamándonos de esa forma volcánica con esa extraordinaria intensidad, ¿no? Ese carácter, esa naturaleza de esas emociones que están emergiendo ahora o que estamos empezando a reconocer con un cariz determinado en este momento, son emociones que van a requerir de un proceso para poder desarrollarlas o para poder encauzarlas, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante porque es un momento en el que internamente podemos sentir una gran urgencia, una gran aceleración por quitarnos ya de encima algo que nos incomoda profundamente a nivel emocional o algo de lo que hemos tenido demasiado. También puede haber una sensación así, ¿no? Como de estar exhaustas emocionalmente con algún aspecto de la vida o haber tenido ya demasiado o un exceso de algún proceso que viene desarrollándose desde hace tiempo y que ya se siente como, pues eso, demasiado, ¿no? Por la intensidad propia de este signo de Escorpio, ¿no? Y por los aspectos que están formando Marte y Urano, que están empapando a este novilunio y demás, ¿no? Pero, sin embargo, a pesar de esa urgencia que podamos tener por zanjar definitivamente alguna cuestión, es posible que necesitemos armarnos todavía de paciencia, por lo menos en los próximos 6 meses, ¿no? Porque en realidad todo este proceso que estamos sintiendo ahora, que nos interpela profundamente, que está tensionando al máximo la cuerda, ¿no? Todo este proceso en el que podemos encontrarnos ahora
tiende a florecer, digamos, en su plenitud dentro de 6 meses, cuando tengamos una luna llena en Escorpio, que se va a dar el 23 de abril del 2024, que además es una luna llena que se da en cuadratura a Plutón, que ya estará en Acuario. Entonces, dentro de 6 meses vamos a tener una luna llena en Escorpio que va a dar respuesta a todo esto que estamos sintiendo ahora y que va a estar en cuadratura a Plutón, que es un aspecto increíblemente fuerte también, ¿no? Además, Plutón en un nuevo signo, es decir, que realmente lo que estamos sembrando ahora es un proceso de transformación que nos va a demandar paciencia porque es un proceso de transformación increíblemente profundo que nos va a llevar a un cambio de paradigma bastante liberador o bastante radical, ¿no? Entonces, como vemos ahora mismo, esta luna nueva está empapada totalmente por esa energía uraniana, está uranizada, y dentro de 6 meses, cuando veamos los resultados de este proceso, también vamos a tener una alta dosis de lo que es ese Plutón que va a estar en Acuario ya dentro de 6 meses en cuadratura a esas luminarias. Entonces, observad en qué zona de vuestra carta caen todos estos signos fijos, ¿no? Porque de alguna forma estas lunaciones van a estar moviendo bastante esas áreas todavía. Además, tened en cuenta que en los signos fijos llevamos ya 2 años aproximadamente trabajando un montón esa zona de nuestra carta, ¿no? Y ahora esta va a ser una lunación en Escorpio que ya por fin, después de un cierto tiempo, no va a estar eclipsada. Entonces, es como si de alguna manera esta lunación también nos ayudara a recolocar un después de. Es como si estuviéramos procesando internamente eso que viene después de un montón de cambios que nos han ido enseñando a lo largo de estos 2 últimos años cómo nos relacionamos con cuestiones como la seguridad, la vulnerabilidad, la fragilidad, los cambios que no dependen enteramente de nuestro control o de nuestra decisión, ¿no? Es decir, que venimos de un proceso muy intenso en esas zonas y estas lunaciones tienen que ver un poco con ese epílogo, ¿no? ¿Cómo yo proceso ese después de? ¿Cuál es el eco emocional profundo, interior, que me han dejado las cosas que he ido viviendo estos últimos años, ¿no? Entonces, esta lunación va un poco por ahí. También os diría, por otro lado, ¿no?, que es una lunación compleja en el tipo de ciclos y de temporalidades que baraja, porque sí es cierto que, igual que toda luna nueva, va a tomar 6 meses para culminar de alguna forma en esos resultados, esos procesos que sembramos en cada luna nueva, pues siempre culminan 6 meses después, como hemos dicho, ¿no? Pero además esta lunación tiene también ciclos un tanto más complejos. Por un lado, tenemos el ciclo de Marte y el Sol, que es fundamental para comprender este momento en el que nos encontramos. Y por otro lado, tenemos también muy activo el ciclo de Marte y Urano, que es un ciclo muy complejo que ahora mismo está encendido. Entonces, vamos a empezar hablando un poco del ciclo de Marte y el Sol. Marte y el Sol, como os comenté en el post de noviembre, donde también os hablé de esta lunación y de este ciclo y demás, Marte y el Sol se juntan cada 2 años. Y ese es un momento muy importante porque Marte tiene que ver con la acción, el impulso, la iniciativa, la valentía. Marte tiene que ver con nuestra capacidad para seguir impulsos, actuar por nosotras mismas, afirmarnos. Tiene que ver con esa disposición de respuesta ágil, de respuesta rápida a las circunstancias, ¿no? Es un planeta activo por excelencia y también un planeta deseante. Entonces, Marte es un poco el que ejecuta las cosas, ¿no? El que lleva a la realidad a través de la acción, a través de ese despliegue de energía, los procesos, ¿no? Y el Sol, por otro lado, se puede relacionar con un sentido de conciencia acerca de nosotras mismas, cuál es nuestra relación con la vida, cómo nos vemos, ¿no? Qué tipo de propósitos nos laten de una forma verdadera, ¿no? En qué tipo de experiencias nos buscamos a nosotras mismas o en qué tipo de vivencias nos sentimos cerca de quién somos o qué tipo de vivencias nos hacen sentir identificadas o representadas, ¿no? Entonces, cuando se juntan Marte y el Sol, realmente es un combo potente porque
de alguna forma la acción de Marte está al servicio de el propósito consciente del Sol. Entonces podríamos estar hablando de las uniones del Sol y Marte como un momento semilla en el que estamos sembrando intención, pero no es una intención cualquiera, es una intención que va a marcar el curso de toda una serie de deseos, acciones y luchas personales de cara a los siguientes 2 años, porque cada vez que se juntan dos planetas tenemos el comienzo de un ciclo, y en este caso Marte y el Sol uniéndose dan inicio a un ciclo de 2 años. Entonces, de alguna forma, lo que estamos percibiendo a lo largo de todo este mes de noviembre en nuestra zona Escorpio, eso que estamos deseando, o incluso, ¿no? También Marte en Escorpio está muy cómodo. Marte en Escorpio en muchas ocasiones funciona como una aguja muy finita con la que podemos pinchar una burbuja que había estado más o menos contenida por la presión emocional, ¿no? Digamos que a veces en Escorpio tendemos como a acumular. Es un signo fijo, ¿no? Es un signo de agua, entonces es como si en nuestra zona Escorpio a veces acumuláramos emociones, sensaciones, intuiciones, miedos, sentimientos de vulnerabilidad, sentimientos de poder personal, ambiciones, es decir, acumulamos un montón de cosas que consideramos sospechosas de tener la fuerza suficiente como para transformar nuestro mundo, ¿no? Entonces, son cosas como de alto peso, ¿no? Que tenemos ahí acumuladas. Entonces, con Marte en Escorpio, frecuentemente lo que sucede es que Marte es como una especie de agujita que perfora de una forma como muy pequeñita y muy precisa esa cámara magmática de todo lo que tenemos acumulado en Escorpio, y a partir de ahí la presión se canaliza hacia afuera. Toda esa presión, imagínate, de la cámara magmática, ¿no? De un volcán, de repente toda esa presión encuentra un cauce de salida a través de esa perforación de Marte, ¿no? Y ahí pues el volcán entra en erupción y empieza a salir todo, ¿no? Entonces, Marte en Escorpio sí es cierto que es muy revelador en este sentido, pero también es un Marte que sabe canalizar el flujo de esa salida, ¿no? Entonces, hay un montón de cosas que venían haciendo un montón de presión que de repente tienen esa salida, pero empiezan a salir de una forma más o menos gestionable, porque Marte en Escorpio tiene también esa capacidad como de canalizar todo eso que había estado bajo presión, pues canalizarlo y darle salida a través de una acción más o menos continuada, perseverante, persistente, ¿no? Entonces, realmente Marte en Escorpio está como muy favorecido para envalentonarnos, para hacernos cargo de cosas que creíamos que ya estaban en su lugar, pero que en realidad ahora muestran pues una necesidad de recoloque, de alguna forma, ¿no? Entonces esto también puede ser un poco incómodo, sobre todo porque nos lleva de regreso a asuntos que venimos trabajando con anterioridad para tratar de ubicarlos de otro modo, ¿no? Pero, como os decía, ¿no? Marte en conjunción al Sol en el signo de Escorpio tiene que ver con que ahora empezamos a ver la intensidad, la potencia transformadora que tienen ciertas emociones o ciertos estados internos. Y de alguna forma, todo esto que estamos viendo ahora inaugura una etapa de 2 años en la que estaremos lidiando con estos impulsos, estos deseos, estas ganas que tenemos de mover esa zona de nuestra vida, ¿no? Entonces, ahora estamos identificando motivaciones muy honestas, muy genuinas, muy profundas, que nos movilizan a hacernos cargo de ciertos miedos o de ciertas vulnerabilidades o de ciertas cosas que nos había asustado mirar. Entonces, es un momento de una extraordinaria valentía y de una extraordinaria autoafirmación. Lo que pasa es que, como os decía, vamos a tener que ser pacientes en este proceso, porque ahora es, digamos, cuando vemos entrar a ese volcán en erupción, cuando las cosas se sienten candentes y cuando sentimos realmente que esa fuerza poderosa que se está desatando es incluso una amenaza a nuestra estabilidad previa, ¿no? Entonces hay algo muy inestable, hay algo que nos descoloca bastante en esta atmósfera, y reacomodarnos pues también va a requerir de un cierto tiempo. También os diré que seguramente de cara al final del mes, al final de noviembre,
vamos a tener seguramente mucho más claro de qué manera regular todo esto que ahora se pueda estar tensionando o todo lo que se pueda estar desestabilizando, porque ya de cara a finales de noviembre lo que vamos a tener es que Marte va a entrar en Sagitario y va a estar haciendo una cuadratura a Saturno. Entonces, seguramente ya para finales de mes encontremos de qué manera trabajar todo esto que ahora mismo nos puede estar pillando un poco más de sorpresa, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, lo que estamos comenzando ahora con esa unión de Marte y el Sol es todo un mundo de motivaciones e intenciones que nos van a estar movilizando durante los próximos 2 años. Así que observad vuestra zona Escorpio porque ahí ahora mismo se está cocinando realmente algo potente, ¿no? Aparte de esto, también considerad que Marte, que es el protagonista de todo este mes de noviembre, es el planeta regente del nodo norte. Entonces, esto suma una cierta intensidad a las cosas, porque el nodo norte siempre tiene que ver también con una especie de sobredimensión de la importancia o el impacto o la envergadura que tienen las cosas en nuestra vida, ¿no? Entonces, ahora mismo nos estamos haciendo cargo de algo grande que no podemos seguir escurriendo, de algo que tenemos que tener en cuenta o algo ante lo que sentimos que tenemos ya que hacer algo o que tenemos ya que responder o que actuar, ¿no? Entonces, ahora veremos también seguramente muchas reacciones bastante destempladas, bastante exageradas, polarizadas. Entonces, que no os extrañe si en esta atmósfera se dan también ciertos desencuentros o un sentimiento de desconexión emocional con personas que antes eran más cercanas. Eso es bastante habitual. También considerad que en este momento de la luna nueva tenemos a Mercurio en cuadratura a Saturno. Y esto tiene que ver mucho con la dificultad para estar socialmente disponibles o la dificultad para estar incluso emocionalmente disponibles, porque cada cual está como lidiando con algo. Hay un sentimiento también muy claro en la atmósfera de enajenación con Urano tan presente. Entonces, sería bastante comprensible si en este momento se dan desencuentros o de repente puede haber reacciones que no terminamos de comprender por parte de otras personas, ¿no? Cosas que nos descolocan de cómo otra gente reacciona o cómo otra gente se comporta, pero es un poco porque cada cual tiene su propia cuerda tensa, ¿no? Y cada cual está un poco lidiando y haciendo lo que puede. Entonces, digamos que es un momento también un tanto transparente, incluso, en donde incluso podemos ver a otras personas, porque siempre que hay oposiciones importantes en el cielo, hay un elemento relacional. También tenemos a Venus en Libra en este momento. Entonces, también Mercurio en cuadratura a Saturno, ¿no? Hay algo de cierto desasosiego o cierta experimentalidad a nivel de relaciones sociales, ¿no? Entonces, yo diría que hay un punto de que también estamos viendo tal vez a otras personas en unas circunstancias excepcionales o en circunstancias poco usuales. Es como si viéramos a las personas de siempre descontextualizadas y eso nos aportara alguna información nueva o nos permitiera observarlas en toda su transparencia. Entonces, digamos que también con todo esto en Escorpio en oposición a Urano, este tema de la transparencia es fundamental porque estamos viendo de forma cristalina, tal vez, a través de las reacciones de las demás personas, algún elemento central en cómo se sienten o en cómo perciben ciertas cosas, ¿no? Es decir, que en momentos de tensión y de urgencia, cuando no hay demasiado tiempo para la formalidad, como indica también Saturno en cuadratura a Mercurio, ¿no? Eso puede ser el no tengo tiempo para andarme con rodeos, ¿no? Entonces, cuando no hay demasiado tiempo o no hay demasiada disponibilidad o no hay demasiada energía excedente, ¿no? Para gestionar las cosas de la forma más correcta, eh, cuando las personas reaccionamos más desde los promptos o desde los impulsos, como puede ser lo que está sucediendo ahora, se revelan un montón de cosas, ¿no? Entonces, creo que también un punto de esta luna nueva que es un poco difícil de resolver es esa pregunta, ¿no? De
¿Debería tomarme en serio esto que estoy viendo ahora de la otra persona o debería comprender que es una situación excepcional que está haciendo que reaccione así o asá? Creo que también Mercurio en cuadratura a Saturno, que no es baladí, va un poco por ahí, ¿no? ¿Debería tomarme en serio esto que estoy viendo? ¿O es simplemente algo que el tiempo se va a encargar de ordenar? Entonces, creo que es difícil, ¿no? En esta atmósfera, considerar cuándo habría que cortar por lo sano con ciertas cosas, como nos apetecería hacer con Marte en oposición a Urano. Hay una gran apetencia por cortar por lo sano radicalmente con aquello que nos desestabiliza, ¿no? Pero va a ser un poco difícil discernir en este momento, ¿no? ¿Me conviene cortar por lo sano con esto o me conviene dar una continuidad, resistir, ¿no? Entonces creo que hay mucha reflexión en torno a este tipo de cuestiones, ¿no? Am, entonces, os decía, ¿no? Este tema de la conjunción de Marte y el Sol, que abre un ciclo de 2 años, de alguna forma lo que estamos viendo ahora, o lo que nos puede incomodar ahora, es algo que estaremos también trabajando en un tiempo más o menos largo, ¿no? Tened en cuenta que la próxima conjunción del Sol y de Marte es el 6 de enero del 2026 en el signo de Capricornio. Y es interesante porque esa conjunción que vamos a tener ya en 2026 de Marte y el Sol en Capricornio se va a dar también junto con Venus y se va a dar además llegando al fin de los efectos de todos estos eclipses de Aries, Libra que hemos estado teniendo, ¿no? Entonces es interesante porque de alguna forma lo que nos estamos encontrando ahora, ¿no? Es esa dificultad para relacionarnos con otras personas mientras simultáneamente estamos viviendo alguna batalla personal que es increíblemente exigente o increíblemente demandante, que es un poco temática de eclipses, temática del eje nodal en Aries Libra. Eso es un poco en lo que estamos ahora, ¿no? También veréis seguramente por todas partes, si seguís muchas cuentas de astrología y demás, que esta luna nueva que tenemos ahora el 13 de noviembre es el punto final de la temporada de eclipses. Esto quiere decir que es una luna nueva que también ayuda a limpiar de alguna forma esta densidad de este último mes de eclipses y por tanto es una luna nueva que también nos ayudará a recolocar un poco las cosas después de un mes de intensos cambios, de inquietudes, ¿no? Entonces es una luna nueva también muy buena si, por ejemplo, lo necesitáis o os gusta. Si no os gusta, pues simplemente no lo hagáis, ¿no? Pero podría ser una luna nueva muy buena, pues eso, para limpiar, sahumar, ¿no? El quitarnos un poco esa sensación, esa atmósfera como más densa, más pegajosa casi, ¿no? De la temporada de eclipses que ha sido muy pesada, ¿no? Es un momento muy bueno para también reconocer cuáles son nuestros límites personales saludables y atenernos a ellos, especialmente ahora que parece que todo es urgente con Urano tan presente, ¿no? Parece que todo es demandante, que todo es ya, que todo es para ayer. Bueno, hay que reconocernos esos límites saludables, ¿no? Plantear también pues cómo queremos cuidarnos, cómo queremos sostenernos a un nivel emocional, porque desde luego las cosas se sienten muy encendidas, ¿no? Y es muy importante buscar formas de arraigo o formas de sosiego que nos permitan transitar este momento con calma, dedicándonos todo el tiempo que necesitemos y considerando que los procesos que ahora mismo sentimos que están por resolver o las cosas que tenemos pendientes, ¿no? Pues se pueden resolver en un plazo orgánico, que no tiene por qué ser para allá, ¿no? La paciencia, la comprensión, evitar cuestiones como la recriminación, la culpabilidad, el rencor, que son temas que también pueden surgir, ¿no? Con tanto en Escorpio.
Es decir, intentar observar de dónde nace la reactividad que podamos estar sintiendo ahora, de dónde nacen las envidias, los sentimientos de competitividad, los enojos, el rencor, los celos, de dónde vienen esos sentimientos de vulnerabilidad o de fragilidad, porque tal vez ahora mismo podamos estar sintiendo también hasta cierto punto que hay ciertas relaciones de intimidad afectiva, que es un tema también escorpiano, que están siendo muy revueltas. Es como si estuviéramos perdiendo de alguna forma una conexión muy cercana o muy íntima que nos había dado seguridad o que nos había dado sosiego. Y ahí dentro es importante trabajar nuestra propia vulnerabilidad en primera persona, asumir esas vulnerabilidades en primera persona o esas inseguridades que podamos estar sintiendo, en lugar de seguir esa inercia del momento que va mucho más hacia la recriminación o la señalización de culpables ahí fuera, ¿no? Es decir, que en vez de reaccionar dando el golpe en la mesa y enfadándome contigo, pues tengo que ver qué es lo que me está generando ese impulso en primer lugar, ¿no? Que es de dónde viene, ¿no? De qué vulnerabilidad, de qué inseguridad viene esa fragilidad del encuentro, ¿no? Porque eso también es algo que creo que se puede estar notando bastante con esta oposición, que desde luego es bastante asertiva, bastante agresiva, ¿no? Es la oposición de Marte-Urano puede ser muy conflictiva, puede ser agresiva, puede ser violenta. No tiene por qué, pero en principio sí lo que buscamos es proyectar lo que nos perturba emocionalmente en esa persona que tengamos enfrente o en esa situación que tengamos enfrente, entonces ahí las cosas se pueden mostrar más frágiles, ¿no? Y aquí vamos también a ese otro ciclo del que os hablaba, que es el que añade ya la última complejidad a todo este panorama, que es el ciclo de Marte-Urano. Marte y Urano hicieron una oposición muy parecida a la que están haciendo ahora a finales del 2021, en torno a noviembre, si no recuerdo mal. Fue una oposición que marcó también ese clima de finales de 2021 que marcó etapa. Llevamos 2 años, digamos, transitando cuestiones que se presentaron en aquel momento y en aquel momento pues teníamos esa oposición de Marte que también estaba en Escorpio junto con otros planetas personales a Urano que estaba en Tauro, ¿no? Entonces, eso nos puede dar una referencia del tipo de asuntos que se pueden desencadenar con esta oposición que tenemos ahora, porque estará afectando a casas de nuestra carta astral bastante semejantes. Pero aparte de esto, el ciclo de Marte y Urano que tenemos ahora empezó el año pasado, empezó en 2022. Y ahí sí os recomiendo que os paréis un momento a pensar realmente qué situaciones os desestabilizaron, qué situaciones os perturbaron o os incomodaron, os tensionaron a finales de julio y a principios de agosto del 2022. Porque precisamente entre el 31 de julio y el 1 de agosto tuvimos una conjunción exacta de Marte y Urano en Tauro, en 2022 estamos hablando, ¿no? Que inauguró el ciclo de estos dos planetas en el que nos encontramos ahora. Entonces, si pensáis en algo que os resuene con esta temporada de noviembre del 2021, que os resuene, ¿no? Que tenga como algún paralelismo, pero a lo mejor más sutil, y algo que desde luego viene de alguna experiencia reveladora, algo perturbador, algo que os inquietó. ¿A qué recurristeis para buscar sosiego o para buscar seguridad o para buscar calma entre julio y agosto del 2022? Porque también eso puede ser revelador, ¿no? Es decir, ¿qué me inquietó, qué me desestabilizó, pero también a qué recurrí para encontrar seguridad? ¿Y de qué manera ahora, con esta luna nueva, con Marte en oposición a Urano, que está culminando ese ciclo que empezó
el año pasado, ¿no? Ese ciclo que empezó en julio-agosto del 2022 está culminando ahora. Pues ahora, en este momento, ¿qué está pasando con todo eso en lo que yo había buscado seguridad, calma, sosiego para regularme frente a algo que era estresante? ¿Qué está pasando con esas fuentes de seguridad que yo inauguré el año pasado ante una situación desestabilizadora? ¿Y qué pasa con este tipo de desestabilizaciones cuando yo siento que mis fuentes de seguridad, esas fuentes de seguridad a las que yo recurrí el año anterior, están en un punto delicado? Es un poco esto de lo que estamos hablando, ¿no? También tened en cuenta que cuando Marte y Urano hacen una oposición, tenemos a los dos planetas más impulsivos y explosivos frente a frente. Entonces, esto también puede representar una confrontación bastante complicada entre nuestros deseos y nuestros principios. Ideas que ya venimos trabajando desde hace tiempo, que sin embargo están siendo ahora mismo amenazadas por algún impulso o por algún deseo casi irresistible. Es como si estuviéramos enfrentando una contradicción importante entre lo que nos está pidiendo el cuerpo y lo que estamos pensando, ¿no? Luego también otra cuestión es que Urano y Marte son explosivos en el sentido de yo no sabía que sentía eso hasta que me vi haciendo tal cosa. También puede haber algo de esto, que nosotras mismas nos sorprendamos de las reacciones de nuestro propio cuerpo o de nuestras reacciones emocionales en ciertas circunstancias, o que nos sorprendamos de vernos haciendo ciertas cosas que habíamos pensado impensables o que habíamos considerado como que ni de broma, ¿no? Íbamos a ir a esa situación y de repente nos vemos ahí. Es como, ¿por qué, no? Es decir, que está habiendo seguramente una gran dosis de contradicción interna, que es al fin y al cabo lo que activa la explosividad de este tipo de configuraciones, ¿no? Entonces, tengámonos paciencia, seamos tolerantes, ¿no? Comprensivas con lo que estemos sintiendo y tratemos pues de gestionar este momento buscando, ¿no? Ese toque a tierra o ese punto de estabilidad necesario, ¿no? Em, Como se hacía, pienso que para finales de mes, con Marte en cuadratura a Saturno, puede haber un proceso más estabilizador en todo esto, ¿no? Tampoco será cómoda esa cuadratura, pero por lo menos ya no será esta acelerada tensión que puede estar marcando el momento, ¿no? La oposición de Marte y Urano también a nivel global pues tiene muchísimo que ver con todos estos conflictos que estamos viendo, ¿no? Que están arrasando ahora mismo. También digamos que tiene mucho que ver con el intento por saltarse las normas y hacer a la fuerza aquello que queremos, ¿no? Entonces estamos viendo también muchos arranques individualistas o muchos arranques de grupos de personas que piensan únicamente en sus propios intereses. Entonces, digamos que también puede haber un punto un tanto egoísta en la atmósfera ahora mismo o algo que consideremos desconsiderado, ¿no? Entonces vamos a necesitar un poco también gestionar todo esto. Tengamos en cuenta que ahora está culminando este ciclo de Marte y Urano que empezó el año pasado y este ciclo se va a cerrar en la próxima conjunción de Marte y Urano, que va a suceder el 15 de julio del 2024. Entonces, seguramente algo de lo que estamos entendiendo, algo de lo que estamos viendo en este momento, también tienda a una conclusión natural que podemos ver el 15 de julio del 2024, ¿no? Entonces, aquí se abren simultáneamente varios ciclos, como veis, ¿no? Esta luna nueva, por un lado, cierra la temporada de eclipses, con lo cual salimos ya de esa densa atmósfera en la que hemos estado ya prácticamente un mes y medio, ¿no? Aparte, esta luna nueva abre un ciclo de 6 meses hasta el 23 de abril en el que estaremos procesando internamente, emocionalmente, ciertas necesidades o ciertas intuiciones o sensaciones que en este preciso momento
están resultando algo difíciles de digerir. Entonces vamos a estar 6 meses como digiriendo un poco ese clima emocional que podamos estar sintiendo ahora, ¿no? Aparte, tenemos un ciclo de 2 años que está empezando ahora y que va a durar hasta el 6 de enero del 2026. Un ciclo de 2 años en el que podemos aprovechar para ser valientes y atrevernos a revolucionar algún ámbito de nuestra vida de acuerdo a nuestros propósitos conscientes y a las motivaciones profundas que estamos detectando ahora. Entonces, esto no se trata solo de un tema de la procesión que va por dentro, sino que también esta luna nueva inicia un proceso en el que realmente vamos a actuar, vamos a hacernos cargo y vamos a tener 2 años para afirmarnos en esa batalla personal que está apareciendo ahora, ¿no? Y aparte también tenemos este ciclo culminante de Marte y Urano que viene de julio a agosto del 2022 y que llegará a tener repercusión hasta la mitad de julio del 2024. Entonces ahí tenemos un montón de tiempos diferentes, ¿no? Yo espero que os encontréis bien, serenas. Es un momento en el que, como siempre, los astros disponen una cierta atmósfera, una cierta potencialidad, pero al final también nosotras decidimos eh, qué es lo que queremos galopar, ¿no? A dónde queremos eh, ¿qué es lo que queremos transitar o cómo lo queremos transitar, ¿no? Es decir, que por el hecho de que ahora mismo tengamos estos aspectos, no quiere decir que necesariamente vayamos a estar viviendo con una alta intensidad, un alto voltaje, un alto drama, las cosas, a pesar de que el clima astral tenga un poco esa atmósfera, ¿no? Es como una noche de tormenta, un poco el clima que tenemos ahora, ¿no? Una noche oscura de tormenta donde a la luz de los relámpagos podemos ver el rostro de ciertos miedos y podemos ver también todo lo que nos queda por delante en una batalla con un alto significado emocional, ¿no? Es un poco esto, es una lunación que nos trae también un reconocimiento por el camino recorrido a nivel de resiliencia, de empoderamiento frente a alguna situación que nos intimidó o que nos asustó, que nos desestabilizó, ¿no? Pero todavía esta luna nueva nos dice que hay camino por delante, ¿no? Entonces, esto es simplemente pues una semilla de transformación que nos ayudará pues a quitarnos carga que no nos corresponde, ¿no? Y acercarnos de una forma cada vez más auténtica a quién somos, a lo que sentimos, a lo que realmente queremos, ¿no? Por otro lado, también, y para ser más prácticas, no todo tiene que ver con procesos todo el tiempo, ¿no? Pero digamos que es una lunación que no se puede ver aislada, pienso, ¿no? Sino que hay que verla como parte de esos procesos a los que apela. Pero aparte de todo, pues también para ser más prácticas, Escorpio, como ya sabéis, tiene mucho que ver con asuntos de dinero y recursos, ingresos, contratos, especialmente de trabajo, temas de ambiciones, temas de competitividad, temas de proyectos compartidos y también proyectos solidarios pueden estar en un momento de tensión, ¿no? Es el típico momento en el que mucha gente decidirá abandonar grupos, abandonar colectivos por una divergencia de principios o por una divergencia en la manera en que funcionan las cosas. Entonces, tened paciencia, yo os diría, si estáis deseando abandonar algo que es importante para vosotras, yo os recomendaría que esperéis un par de días, por lo menos, ¿no? Por lo menos una semana, algo así, para poder ver cómo va progresando esta sensación, ¿no? También, claro, Escorpio, pues temas de bancos, hipotecas, deudas, herencias, etcétera, legados emocionales, temas de psicología y terapia, temas de atracciones y rechazos, temas de sexualidad, también temas de intimidad emocional, la vulnerabilidad que sentimos frente a otras personas, miedos, temas emocionales profundos que vienen del pasado, ¿no? Y cómo los gestionamos. Todo eso es un poco el universo Escorpio y claro, dependiendo de cómo interactúe en nuestra carta esta luna nueva, pues despertará más unas cosas u otras, ¿no?
Entonces, bueno, espero que podáis aprovechar esta luna nueva para reconocer alguna verdad interior, ¿no? Y hacer algo con ella que os haga más felices en el largo plazo. Al final, creo que va un poco por ahí, ¿no? Un abrazo, como siempre, chichis. Y también recordad que ya he publicado el anuario astrológico de 2024, como os comenté también por Twitter y por Instagram. Y lo encontráis aquí abajo de la descripción del vídeo o la descripción del post de Spotify, es dependiendo de dónde lo estéis escuchando. Os dejo el link para que podáis comprar el anuario si os apetece. Es bastante bonito, estoy muy contenta de cómo ha quedado. Está basado en el elemento aire y es más artístico que los anuarios anteriores, pero la información es más precisa y está pues mejor que en años previos. Yo creo que cada año va mejorando, estoy muy contenta con el resultado. Y bueno, pues espero que os guste y que os sea de utilidad. Ya sabéis que es la herramienta personal que yo utilizo para todo el año. Ahí tenéis toda la información de retrogradaciones, lunaciones, aspectos de todos los planetas, de Quirón, de los nodos, de un montón de cosas, de Lilith. Una interpretación general del año, también infografías. En fin, yo creo que os va a gustar. Tiene además 88 páginas, no ha sido algo premeditado, pero he dicho, jolín, pues mira qué casualidad, ¿no? Está hasta Capicúa. Así que bueno, yo creo que ha salido pues muy bonito, creo que va a ser muy útil y que, en fin, que va a ser un placer utilizarlo. Así que si lo queréis, pues lo tenéis ahí. Y bueno, pues muchas gracias, como siempre, chichis, por acompañarme, por escucharme y espero que todo vaya genial con este novilunio. Un abrazo muy grande y hasta la próxima.